Buenos días, apreciados estudiantes de tercer año de la carrera de medicina que están cursando el primer semestre de este año 2023 en el quinto semestre del plan de estudio 2021. Vamos a revisar como parte del componente curricular de microbiología médica el tema denominado bacterias, virus, hongos causantes de infecciones del sistema gastrointestinal y génito urinario. De este tema nos corresponde hablar ahora de la conferencia sobre las bases microbiológicas de las infecciones de vías urinarias. De tal manera que podemos mencionar que en este curso de microbiología médica tenemos las competencias a las que tributa. Ahí tenemos las competencias genéricas, las competencias específicas, tenemos los objetivos del componente curricular, que es el del semestre, por cierto, que es el establecer diagnósticos sindrómicos coherentes con los datos clínicos y sanitarios, proponiendo un manejo integral según los ciclos de vida y basado en evidencia científica. Y el objetivo integrador, ahí lo tenemos, y vamos a mencionar principalmente los objetivos de la clase de infecciones de vías urinarias. El primero es mencionar las características microbiológicas de los principales agentes etiológicos de las infecciones del tracto urinario. El segundo, describir la epidemiología y cuadros clínicos de las principales infecciones del tracto urinario. Y el tercero es señalar el abordaje diagnóstico y medidas de prevención de las principales infecciones del tracto urinario. Ahí tenemos el sumario que vamos a desarrollar y podemos comenzar preguntándonos todos en este momento, ¿qué es el sistema urinario? ¿Qué patología afecta en el sistema urinario? ¿Qué tipo de microorganismos pueden causar enfermedades en el sistema urinario? ¿Qué sistema se encuentra afectado? ¿Qué sospecha diagnóstica tenemos nosotros en un paciente que nos llega al consultorio con datos de signos y síntomas de un problema de infección del sistema urinario? Ahí tenemos un caso clínico breve, un adulto diabético que nos llega al consultorio con fiebre de 38 grados centígrados, de 3 días de evolución, dolor lumbar. Estamos hablando en la parte posterior de la espalda, en la parte inferior para recordar, con hiperglicemia por el antecedente que tiene y nos refiere que tiene disuria, que es ardor al orinar, y antecedente de cateterismo vesical. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a ese caso? Ya vamos a desarrollar qué podríamos hacer en esa situación. En las generalidades podemos decir que las infecciones del tracto urinario se define como la presencia y proliferación de microorganismos patógenos en el tracto urinario, el cual en condiciones normales es totalmente estéril y que el paciente presenta síntomas clínicos de esa infección. El espectro clínico puede ir desde una cistitis no complicada hasta una pielonefritis fulminante por falla multiorgánica. La infección del tracto urinario es la infección bacteriana más común en humanos, producida por un número limitado de bacterias conocida como especie uropatógena. Es una enfermedad producida por la colonización de las vías urinarias por ciertos microorganismos en donde sobresale, observen ustedes y escuchen, en un 80% de los casos de los pacientes la Escherichia coli, y en menor frecuencia podemos encontrar a los géneros Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y otros que vamos a mencionar por ahí. Aunque también se puede mencionar que puede ser causada por algunos virus y por algunos hongos. En mujeres embarazadas, la presencia de infección urinaria aumenta el riesgo de aborto y parto pretérmino, es decir, antes que finalicen los 9 meses de embarazo. Algunas definiciones que es importante que la tomemos en cuenta, la tenemos en esta diapositiva, como son bacteriuria, es la presencia de bacterias en muestra de orina evidenciada por microscopía o por el cultivo
de la orina. Bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias en la muestra de orina evidenciada por microscopía o por cultivo, tomada de un paciente sin síntomas de infección de vías urinarias, o alta o baja. Observen ustedes, no hay ningún síntoma en esa situación, pero sí por el examen general de orina y por el cultivo podría haber una bacteria presente. La bacteriuria sintomática es la bacteriuria llamada significativa, tomada de un paciente que tiene síntomas de una infección de vías urinarias. Una sola muestra de orina es suficiente para hacer el diagnóstico. La bacteriuria significativa ahora, escuchen y observen, es la presencia de 10 a la 5. Estamos hablando de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro que se ve en el medio de cultivo, y eso nos lo reporta el laboratorista en una muestra de orina aislada de forma fresca y a través del cultivo. Los grupos poblacionales especiales, es importante hacer el conteo de las unidades formadoras de colonia en el cultivo porque difieren el número de colonias. Por ejemplo, en las mujeres con más de 10 a las 2 unidades formadoras de colonia más síntomas de infección de vías urinarias y leucocituria nos hace el diagnóstico. En hombres, observen ustedes, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, si en el 80% de las muestras se aísla un solo germen infeccioso. Y en el caso de la punción suprapúbica, que es una técnica que vamos a ver ahí de toma de muestra de orina, cualquier recuento de unidades formadoras de colonia por mililitro de orina nos hace el diagnóstico significativo de una infección de vías urinarias. Y el término de piuria es la presencia de 10 a la 4 leucocitos en el examen general en la biometría hemática completa en una muestra, de orina fresca o lo equivalente de 5 a 10 leucocitos por campo que nos reporta en el examen microscópico de la orina que vamos a ver. En el caso de los leucocitos 10 a la 4 estamos hablando de la biometría hemática completa. En el caso de los leucocitos, repito, es el reporte de las etapas microscópicas del examen general de orina que vamos a hablar más adelante. En el caso de qué consideramos en la epidemiología de las infecciones de vías urinarias, bueno, lo más importante voy a mencionar aquí son los factores predisponentes y los grupos de riesgo. ¿Cuáles son factores predisponentes? La edad, ¿verdad? Vean la relación entre sexo en la edad, en recién nacido, 4 varones por una mujer. En preescolares, la relación es un varón por 25 mujeres. En escolares, un varón por 30 mujeres. Ojo, observen ustedes que viene siendo más frecuente, ¿verdad? Después de recién nacido, en mujeres la infección de vías urinarias. Y eso se debe a algunos factores que vamos a ver a continuación. Predisposición familiar, circuncisión en el caso del varón, malformaciones renales, vejiga neurogénica, constipación y actividad sexual en adolescentes. Ojo, en el caso de las mujeres, aquí se menciona algunos factores anatómicos muy particulares, como es, uno, el tamaño de la uretra, ¿verdad? Dos, la forma de higiene que tienen a la hora de ir a miccionar. Y tres, ojo, la frecuencia con que retienen orina las muchachas. A veces, cuando están estudiando o están trabajando, no van al servicio higiénico donde se encuentran porque no confían. Y ellas se esperan, ¿verdad? No ir a miccionar y llegar a miccionar hasta que llegue a su casa. Ojo, esa orina acumulada en la vejiga vendría a comportarse como un cultivo para la bacteria. Por eso, la frecuencia de más las infecciones de vías urinarias en mujeres que en varones. En el caso de los grupos de riesgo, mujeres embarazadas, ya no podemos imaginar que el aumento del útero comprime los ureteres, ¿verdad? Y eso hace que miccionen más. Si ellas retienen orina, es más frecuente las infecciones. Pacientes con catéter vesical, los pacientes ancianos,
paciente con lesiones medulares y catéteres, paciente con diabetes, esclerosis múltiple o paciente con SIDA, VIH y paciente con anomalía urológica subyacente. Aquí quiero hacer hincapié en el caso de los pacientes que tienen catéter vesical, que es lo que se le llama también la sonda Foley, por problema de próstata, principalmente los varones en este caso. Estos pacientes son candidatos a padecer más infección de vías urinarias en relación a aquel paciente que no tiene sonda Foley o catéter vesical. En el caso de las etiologías de las infecciones de las vías urinarias, observen ustedes que sobresale prácticamente la Escherichia coli uropatógena, ¿verdad? Luego podría ser seguida por la Klebsiella pneumoniae, el Enterococcus fecalis, el Staphylococcus saprophyticus, el Streptococcus galactiae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida species y Acinetobacter. Aquí es importante mencionar que en pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Puede estar presente infecciones por Candida albicans en niños inmunodeprimidos o en adultos con diabetes o cateterismo vesical. Y es importante mencionar que existen algunos gérmenes que pueden ser adquiridos en el ambiente hospitalario. Y en la siguiente semana que vamos a ver ese tema, van a escuchar ustedes hablar principalmente de la Pseudomonas aeruginosa o de la Acinetobacter o del Enterococcus fecalis, ¿verdad? Que podrían adquirirse en el ambiente hospitalario. De ello sobresale la Pseudomonas aeruginosa. Algunas características microbiológicas que es importante tomar en cuenta en estos gérmenes. En el caso de la Escherichia coli es una bacteria alargada, por lo tanto se llama bacilo, gram negativa, posee cápsula, tiene flagelo, por eso es móvil, produce endotoxina y exotoxina, fermentan la glucosa y la lactosa y poseen fimbria para adherirse a el epitelio de las vías urinarias y presenta plásmido que ha generado hoy en día mucha resistencia a los antimicrobianos. Luego tenemos el Citrobacter freundi, que es un bacilo gram negativo, que es miembro de la flora intestinal, es encapsulado, es móvil y afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos. El Staphylococcus aureus, ya lo habíamos mencionado, es un coco gram positivo que se agrupa en racimos de uva, ¿verdad? Y que a las pruebas bioquímicas es positiva a la coagulasa y a la catalasa. La Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo, móvil, oxidasa positivo, un oportunista importante en los pacientes inmunodeprimidos o pacientes hospitalizados que se encuentran inmunodeprimidos. Y en el medio cultivo produce, como vemos ahí abajo en el cultivo, pigmento amarillento en el cultivo. Y ojo, un olor muy característico de la Pseudomonas es el olor al tamal pisque que origina esta bacteria. El Proteus mirabilis es un bacilo gram negativo, móvil, ureasa positivo, y en el medio cultivo presenta lo que se llama el fenómeno de Charming, que es como olas de agua cuando tiramos unas piedras en el río, muy característico en el cultivo, como podemos ver ahí en la parte inferior del Proteus mirabilis que estoy señalando ahorita. Otro microorganismo es la Klebsiella pneumoniae, que es un bacilo gram negativo, encapsulado, inmóvil, fermenta la lactosa y produce toxina. Otro sería el Enterococcus fecalis, que es un coco gram negativo, miembro de la flora intestinal, es catalasa negativo, inmóvil, ¿verdad? No encapsulado y fermenta la glucosa. El Staphylococcus saprophyticus es la segunda causa de cistitis. Es un coco gram positivo en racimos, inmóvil, no encapsulado, coagulasa negativo, eso lo diferencia del Staphylococcus aureus y es un catalasa positivo. El Streptococcus galactiae es un coco gram positivo, inmóvil, oxidasa negativo, ocasionalmente capsulado y cerca del 20% de las mujeres parte de la flora vaginal. El Enterobacter cloacae es un bacilo gram negativo, móvil, catalasa positivo y ureasa positivo. En la fisiopatología de las infecciones de vías urinarias podemos mencionar que todo va a iniciar con la puerta de entrada del microorganismo. Y aquí
se hablan de algunas vías muy particulares de infección. Observen ustedes que en esta flechita azul, la vía más importante de infección es la vía ascendente. ¿Cuál es la vía ascendente? El microorganismo que entra por el meato uretral y asciende el aparato geniturinario, en este caso el aparato urinario. Ojo, eso es muy importante porque va hacia arriba. Y recordemos lo que mencionaba, la costumbre de ir a miccionar en las muchachas que retienen mucha orina, eso hace que se mantenga la bacteria y pueda ascender más fácil a su sistema urinario para causar una infección. Luego tenemos la vía hematógena, se limita a unos pocos microorganismos relativamente infrecuentes como Staphylococcus aureus, Candida albicans, Salmonella y Mycobacterium tuberculosis. Y la vía linfática es dada por las conexiones linfáticas entre los ureteres y los riñones y por el hecho de la presión en la vejiga que puede causar flujo linfático dirigido hacia el riñón. En los elementos microbiológicos que determinan la fisiopatología de la infección de vías urinarias, podemos mencionar las alteraciones de los mecanismos inmunes del sistema urinario, la colonización del microorganismo. Después que coloniza, el siguiente paso es la adherencia a través de la fimbria, ¿verdad?, al tejido urinario y su penetración por consiguiente. Y luego la producción de toxina, llámese endotoxina o exotoxina, que van a generar prácticamente un proceso inflamatorio, un daño en las vías urinarias que se traduce en signos y síntomas de una infección urinaria. ¿Cómo se clasifican estas infecciones? Según su localización anatómica, pueden ser infecciones de vías urinarias altas y bajas. Las altas es la pielonefritis, las bajas ya es a nivel de los ureteres, a nivel de la uretra o de la vejiga. Puede ser cistitis, uretritis, prostatitis o orquiepidermitis. En el caso del cuadro clínico, ¿cómo se clasifican las infecciones de vías urinarias? Como sintomática o asintomática. Y según las complicaciones, pueden haber infecciones de vías urinarias complicadas o pueden haber no complicadas. Según la duración, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Según la adquisición, pueden ser en la comunidad o pueden ser a nivel hospitalario, que es lo que se llaman nosocomial y ahora se llaman infecciones adquiridas por cuidados de la salud. Y según el número de cuadros, puede ser primo infección si es la primera vez que presenta el paciente el cuadro clínico, o pueden ser infecciones recurrentes en el cual tiene varios episodios en los últimos 3 o 4 meses. Las formas clínicas que se pueden presentar pueden ser bacteriuria asintomática, infección de vías urinarias no complicada, cistitis o infección de vías urinarias bajas, infección de vías urinarias alta o pielonefritis aguda, infección de vías urinarias recurrente y infección de vías urinarias atípica o complicada. Aquí tenemos las definiciones de la clasificación de las infecciones de vías urinarias como infecciones de vías urinarias bajas, ¿verdad? Son aquellas pacientes que presentan síntomas subjetivos de cistitis o uretritis, en donde hay disuria, pujo o tenemos vesical, sin fiebre, escalofrío o dolor lumbar, sin signos de respuesta inflamatoria sistémica. Mientras que la infección de vías urinarias alta, hay evidencia de infección del tracto urinario con síntomas subjetivos de pielonefritis como lumbalgia, palpación dolorosa en los flancos, fiebre u otros signos de respuesta inflamatoria sistémica. Las infecciones de vías urinarias recurrentes son aquellas que presentan 3 o más infecciones urinarias bajas o 2 o más infecciones de pielonefritis aguda o una pielonefritis más una infección urinaria baja en un año. Fíjense ustedes el periodo, ¿verdad? Lo que definen como infección de vías urinarias recurrente. Y las infecciones de vías urinarias atípicas o complicadas son las infecciones del tracto urinario alto que evolucionan en forma tórpida por una falta de respuesta al tratamiento con antibióticos después de 48 horas y puede haber septicemia, elevación de la creatinina que orienta a una insuficiencia renal, presencia de una masa abdominal, entre otros. Esta requiere un manejo y un estudio individualizado. Es muy importante señalar eso.
Entre las manifestaciones clínicas podemos ver todo el sistema tracto urinario, ¿verdad? Pueden haber molestias tales como dolor en la espalda baja y localizada en un lado, si solo afecta a un lado de los riñones. Pueden haber fiebre, temblores, escalofríos, náuseas, vómitos, ¿verdad? Puede haber la necesidad de orinar más frecuentemente y en pequeñas cantidades, sensación de ardor al orinar, malestar en la zona abdominal baja, dolor frecuente al orinar, cambio de color de la orina, puede si es roja puede haber hasta presencia de sangre, ardor al orinar, podría haber en algunos casos secreción purulenta por la uretra. En pacientes pediátricos, los hallazgos clínicos pueden ser fiebre elevada sin foco aparente de infección, vómito, letargia o irritabilidad, rechazo al alimento, malestar general, pérdida de peso o peso estacionario, ictericia prolongada en neonato, dolor abdominal, lumbar o suprapúbico, síndrome miccional acompañado de disuria, poliaquiuria y urgencia, y cambio en la continencia urinaria. En el caso de las infecciones de vías urinarias bajas, en el caso de la cistitis, ¿verdad? Es una infección limitada a la vejiga y a la uretra. Las manifestaciones clínicas que se pueden presentar es poliaquiuria, que es la frecuencia aumentada al miccionar, disuria, que es dolor al miccionar, urgencia, que es la necesidad imperiosa de ir al baño a miccionar. Las manifestaciones clínicas de la cistitis son producidas por irritación de la superficie de la mucosa de la uretra y de la vejiga. La orina a menudo es turbia y fétida y en ocasiones francamente hemorrágica. Puede haber dolor suprapúbico. Ahí tenemos la figura a la derecha de lo que acabamos de mencionar en cuanto a las manifestaciones clínicas. Y en la cistitis hemorrágica, ahí tenemos una muestra de orina totalmente roja que nos orientan hacia esa presencia evidentemente de sangre, es la aparición repentina de sangre en la orina en combinación con dolor vesical, síntomas de irritación en esa zona. En el caso de la infección de vías urinarias alta o pielonefritis aguda, es la infección bacteriana del tracto urinario superior que compromete el parénquima renal. Las manifestaciones clínicas pueden ser dolor en el flanco, fiebre que excede los 38.3 grados centígrados, o podríamos decir arriba de 38 grados centígrados. Tales manifestaciones pueden ser precedidas o acompañarse de manifestaciones de cistitis. Formas graves se caracterizan por escalofrío, vómito, diarrea y taquicardia. Puede evolucionar a acceso renal, sepsis o a un shock séptico en casos muy complicados. Fíjense en el dibujo que está en la parte inferior de la diapositiva. Ahí es lo que llamamos la presencia de lumbales en el paciente, o también en semiología lo ven como dolor lumbar. Ese es un signo muy importante que el apuño percusión, cuando hagamos el examen físico, el paciente nos va a referir que tiene dolor aquí y al otro lado no tiene dolor. Ahí podemos sospechar de una infección a un solo lado del tracto urinario. Si hay a los dos lados, evidentemente afecta a ambos lados del tracto urinario. El diagnóstico diferencial puede ser sepsis, que es la infección generalizada, gastroenteritis, inflamación de órganos abdominales vecinos como apendicitis, linfadenitis, mesentérica, neumonía, litiasis y tumores urinarios. En casos de disuria en mujeres, hay que hacer diferencia de infestación por oxiuro, que es un parásito que vamos a ver en el otro semestre, vulvovaginitis por otra causa, alergias y abuso sexual. El diagnóstico partimos de la historia clínica del paciente acompañado del examen físico que estamos viendo en semiología, recordar realizar búsqueda de factores predisponentes que ya mencionamos. En el diagnóstico de laboratorio entra el estudio de la muestra de orina, es lo que llamamos uroanálisis. Vamos a ver más adelante las etapas del uroanálisis, que por cierto lo vamos a hacer en la práctica de laboratorio la próxima semana, y para confirmar el cultivo de la orina, que se llama urocultivo. Otras métodos de diagnóstico de laboratorio que podemos nosotros auxiliarnos
que es lo que llamamos complementario, puede ser el ultrasonido renal o de vías urinarias, el cistograma y que se puedan identificar malformaciones renales asociadas en caso de infecciones del tracto urinario recurrente y o complicadas según la edad. El diagnóstico de sospecha se basa en el análisis de orina. El diagnóstico de confirmación precisa la realización del urocultivo, o sea, el cultivo de la orina. Eso es lo que confirma una infección de vías urinarias, porque permite inclusive identificar el agente infeccioso que está causando la infección. Aquí tenemos, vamos a hablar ahora brevemente de el diagnóstico y laboratorio de la orina, es lo que se llama uroanálisis. Esta es la prueba que se realiza para detección y control de una amplia variedad de trastornos como infecciones de las vías urinarias, enfermedades renales y diabetes. Comprende el examen macroscópico, que es la característica física de la orina, cómo se observa la orina, qué color tiene la orina, está más eh, eh, espesa la orina, es de color rojo o es amarillo concentrado. Eso es característica física. El examen microscópico, que como vemos aquí en el cuadrito, es a través del microscopio que el bioanalista no hace la lectura, ¿verdad?, de la muestra de orina, que es, por cierto, después de centrifugarla, que estudia la orina al microscopio, y el examen físico-químico, que es lo que se llama la tira reactiva, que vamos a ver más adelante y que nosotros la próxima semana o en la semana que nos toca, que es en la quinta semana del semestre, en el laboratorio todos los subgrupos de los estudiantes van a realizar la práctica de la tira reactiva. De hecho, como parte del programa de seguimiento a las mujeres embarazadas, en todito los puestos de salud del Ministerio de Salud, valga la redundancia, se le hace la prueba y la tira reactiva a las mujeres embarazadas únicamente cuando no hay laboratorio. Estamos hablando de los puestos de salud que no tienen laboratorio. Si ustedes están laborando en el servicio social en un centro de salud, ahí hay laboratorio, pues será el bioanalista que lo realice ese examen. Pero si ustedes están en un puesto de salud, van a ser ustedes que van a hacer la prueba de la tira reactiva. Y esa es la práctica que vamos a hacer en esta semana. Es importante tomar en cuenta que para este estudio de uroanálisis hay que tener técnica adecuada para recolectar la muestra de la orina. Ante la sospecha de una infección de vías urinarias es necesario obtener una muestra de orina tomada con la técnica del chorro medio, se llama. Si esto no es posible, se puede recolectar de otras maneras, como puede ser punción suprapúbica, cateterismo vesical, si el niño febril se presenta en condición generalmente comprometida, bolsa recolectora de orina en el niño que tiene buenas condiciones, atención a la norma de recolección, no dejar más de 30 minutos, limpieza previa de la zona perineal y genital antes de hacer la recolecta de la orina. Eso es muy importante para evitar contaminación de la muestra. Consideraciones por una adecuada muestra de orina. Observen lo que ya decíamos. Para evitar alteraciones en la orina recogida debe ser procesada en los primeros 30 minutos. De lo contrario, 2 a 3 horas después pueden presentarse los siguientes cambios: replicación bacteriana, oxidación de bilirrubina y urobilinógeno, disipación de cetona, disminución de la glucosa, alcalinización del pH urinario con índice de glóbulos rojos y glóbulos blancos, disolución de cristales, falso positivo en las pruebas de esterasa y nitrito. Por eso es importante esa recomendación a la hora de hacer esta prueba. Aquí tenemos la técnica adecuada de obtener una muestra de orina. En el caso de las mujeres, observen ustedes, tener listo su frasco de orina, lavarse las manos previamente, hacerse una limpieza de sus genitales, como vemos aquí, y luego proceder a recolectar la orina. Vean, aquí está clarito cómo se realiza. Después, la técnica de chorro medio, jóvenes, consiste en, una vez que se limpió la zona, el paciente comienza a miccionar. Si es mujer, con los labios separados con una mano, comienza a miccionar. Calcula, ojo, esto es importante, calcula que salió un tercio de la orina
En ese momento que calcula que salió un tercio de la orina, introduce el frasco para recolectar la muestra. Recoge posiblemente la mitad del frasco, quita el frasco, continúa orinando y lo tapa con cuidado. Ya puede quitar los dedos de sus labios mayores y ya tapa el frasco con mucho cuidado, que la yema de los dedos no toquen la parte interna del tapón, principalmente cuando se va a hacer un cultivo de la orina porque se puede contaminar. Esa es la técnica de chorro medio para que lo tomemos en cuenta. En el caso de los varones, siempre tener el vaso listo, lavarse las manos previamente, hacerse una limpieza de sus genitales externos, como vemos aquí en la figura, y luego agarrar el vaso con una mano y con la otra se retrae el prepucio y comienza a miccionar. Deja salir un tercio de la orina. Eso uno le explica al paciente. Calcule usted que salió un tercio y después de un tercio, chum, introduce el frasco, hace la recolecta de la orina y si ya tiene la mitad del frasco, un poquito, casi la mitad, ya lo retira, sigue misionando y con la otra mano coloca la tapa al frasco con el cuidado, repito, que sus yemas y los dedos no toquen el borde interno de la tapa del vaso de la orina para evitar contaminación si fuese un urocultivo que se va a hacer de la muestra en todo caso. Una vez recolectada la muestra de orina, se lleva al laboratorio, ¿verdad? Y se hace el uroanálisis. Primero se observa la orina, las características generales que tiene, color, ¿verdad? Presencia de color rojo, por ejemplo. Y luego se realiza la técnica de la tira reactiva. El procedimiento correcto, observen ustedes, es colocar horizontal. Uno el vaso lo deladea un poco como vemos aquí y coloca la tira horizontal, ¿verdad? Y la introduce horizontal en el frasco y la saca. Antes de sacarla, escurra un poquito de forma horizontal la tira reactiva de los restos de la orina que quedó y luego la agarra normalmente y la compara con ese frasco que vamos a tener ahí. Y ahí vemos nosotros, valoramos todos los componentes que nos indican ahí, como es el pH, presencia de glucosa, de nitrito, esterasa, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Todo eso vamos a anotarlo en una hojita a la par según lo que estamos observando. Lo ideal es que el laboratorista ya tiene todos los elementos que evalúa la tira por escrito en una hojita, de tal manera que ustedes en una hoja en blanco escriben lo que se va a revisar en la tira. Ya tienen ustedes todo, por ejemplo, pH, glucosa, nitrito, glóbulos blancos, glóbulos rojos, cristales, ¿verdad? Y luego cuando ya vemos los resultados de la tira reactiva, comenzamos a notar lo que nos dio la tira reactiva. Eso es muy importante, tomar en cuenta la hora del procedimiento de la práctica que vamos a hacer en el laboratorio esta semana. Algunos elementos que es importante a la hora de este examen. ¿Qué significan los nitritos? Cuando se reportan positivos, indica la capacidad de las bacterias, excepto la gram positiva y la pseudomonas, de reducir los nitratos a nitritos, requiriendo la permanencia de la orina en la vejiga aproximadamente 4 horas. Eso es muy importante, nos orienta el diagnóstico de la infección. Algunos falsos positivos puede ser en lactantes y niños pequeños que tienen un vaciamiento vesical rápido. Las infecciones del tracto urinario por uropatógenos que no reducen los nitratos a nitritos, como son la Pseudomonas aeruginosa, el Enterococo especie, el Staphylococcus saprophyticus y la Cándida especie. Y ante la presencia de ácido ascórbico en la orina también puede dar un falso positivo. Otro elemento a tomar en cuenta en la tira reactiva en su interpretación es la leucocitoesterasa. La prueba de la leucocitoesterasa detecta la presencia de piuria o leucocitos en la orina como reflejo de inflamación de las vías urinarias, lo que es esencial para establecer el diagnóstico diferencial de infección del tracto urinario versus contaminación o bacteriuria asintomática. La presencia combinada de leucocitos esterasa y de nitritos en la tira reactiva tiene una sensibilidad del 93% y especificidad del 72%, por lo que se puede utilizar con seguridad en el diagnóstico sospechoso de infección del tracto urinario,
sobre todo en mayores de 2 años. Eso es muy importante. Aquí tenemos un cuadro que voy a pedirle por cuestión del tiempo que ustedes lo revisen con tiempo antes del seminario, ¿verdad? Ahí están algunos parámetros que vamos a tomar en cuenta con la esterasa leucocitaria positivo relacionada con los nitritos. Observen que si ambos son positivos, qué conducta nos orienta que debemos de tomar. ¿Qué pasa si la esterasa leucocitaria es negativo, los nitritos positivos? ¿Qué pasa si la esterasa leucocitaria es positivo, los nitritos negativos? ¿Y qué pasa si ambas son negativos? En el reporte, eso es importante que lo revisemos para que estemos mejor preparados para el seminario de esta semana. Y luego, las consideraciones que hay que tomar: es muy rara la presencia de infección de vía urinaria sin leucocituria o piuria. Una orina oscura no siempre es indicativo de un proceso infeccioso. La bacteriuria sin piuria orienta a contaminación externa. Ojo, hay que preguntarle al paciente si se hizo el lavado previo, que nos cuente él cómo hizo la recolecta de la orina, y podemos identificar que hubo una falla en recolección de la orina. Bacteriurias asintomáticas también, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta eso. La leucocituria sin bacteriuria es inespecífica y puede estar presente en múltiples condiciones clínicas como fiebre, ejercicio intenso, vulvovaginitis, balanitis, glomerulonefritis, apendicitis, enfermedad de Kawasaki, entre otros. Un uroanálisis alterado orienta al diagnóstico de una infección del tracto urinario antes del resultado del urocultivo en pacientes con alta sospecha clínica. Y ahí, en el caso de la parte microscópica del uroanálisis, el laboratorista no evalúa el microscopio la presencia de leucocitos y bacterias, y se puede realizar en muestra de orina centrifugada o no centrifugada. Ahí se evalúan células como los leucocitos, los hematíes, las células escamosas. Voy a pedirle que ustedes lean bien eso, lo que está en la clase, por cuestión de tiempo. La presencia de otros microorganismos como bacterias, parásitos o levaduras, la presencia de cilindros, cristales o otros elementos que puede encontrar el laboratorista. Consideraciones en la parte microscópica: se debe considerar leucocituria piuria significativa cuando hay presencia de más de 10 leucocitos por mililitro cúbico de orina no centrifugada. Ese es el método hemocitométrico que le llaman. O cuando hay más de 5 o de 5 a 10 leucocitos por campo o más de 25 leucocitos por microlitro de orina centrifugada, que es el método estándar que usan los laboratorios. La presencia de cilindros leucocitarios, especialmente bacterianos o mixtos, es indicativo de pielonefritis. La realización del examen microscópico de orina consume más tiempo y requiere personal adiestrado e instrumental adecuado. Por eso menciono a los bioanalistas en esta parte del microscopio. La presencia de leucocituria en enfermedades febriles sin foco es una causa frecuente de falso diagnóstico de infección del tracto urinario, para que lo consideremos. Y ya casi para terminar, tenemos que el método de diagnóstico estándar de oro para el diagnóstico de infección de vías urinarias es el urocultivo. Y el urocultivo significa, en palabras sencillas, cultivo de orina. Aquí es muy importante indicar clarito al paciente. Nosotros como médicos somos los responsables de orientar al paciente cómo tiene que recolectar la muestra para un cultivo de esa orina. Y es lo que ya mencionamos antes: el lavado previo, el lavarse las manos, el no tocar con la yema de sus dedos el borde interno de la tapa del vaso de la orina o del vaso recolector de la orina. Eso es muy importante para que tenga un buen resultado este cultivo de la orina. Sugieren contaminación del urocultivo en las siguientes situaciones: muestra por bolsa recolectora, crecimiento de más de un microorganismo, crecimiento de comensales de la piel, recuento de colonia menor a lo estandarizado, urocultivo positivo sin leucocituria o con examen de orina normal, ¿verdad? Que es en todo caso, ¿verdad?, lo que acabamos de escribir con la cinta reactiva y con la etapa microscópica. Y la parte macroscópica normal, el color de la orina, y no hay nada, ninguna presencia de leucocitos, pues a esa es
que hubo contaminación de la muestra de orina. La interpretación es la bacteriuria significativa, deben de haber igual o más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. Eso lo define el laboratorista cuando nos manda el reporte. Algunas guías pediátricas establecen como diagnóstico de la infección del tracto urinario al menos 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina de un patógeno urinario conocido mediante cateterismo vesical o punción suprapúbica. En caso de punción suprapúbica, vean ustedes, en el caso, perdón, de punción vesical, una unidad formadora de colonia por mililitro de orina o cualquier recuento es considerado significativo en el urocultivo. Vean qué interesante, ¿verdad? Y existen algunos criterios diagnósticos para infecciones del tracto urinario, ¿verdad? Y tiene que ver con el recuento de colonia, si se toma la muestra por punción suprapúbica, si es cateterismo vesical transuretral, si es orina limpia con la técnica del chorro medio, si es a través de una bolsa recolectora con la muestra y la interpretación que la tienen ustedes aquí al lado derecho. Exámenes complementarios que podemos mandar a nuestros pacientes puede ser la biometría hemática completa, la velocidad de instrumentación globular, la proteína C reactiva, la procalcitonina, la creatinina, ¿verdad? Podemos mandar el hemocultivo, que es el cultivo de sangre, un ultrasonido, o el cisto-uretrograma miccional seriado con un medio de contraste, ¿verdad? Que es un estudio radiológico ese. Algunas medidas de prevención, ¿verdad? Ahí se las dejo a ustedes que la lean, por favor. Es muy importante que si una joven tiene ganas de ir a miccionar, no retenga la orina y vaya a miccionar y tomar abundante líquido. Lo demás lo leen ustedes. Muchas gracias, jóvenes, por el tiempo para escuchar este video. Espero que lo escuchen y lo repasen más con la clase y que salgan bien el seminario de esta semana de base microbiológica de las infecciones de vías urinarias. Pasen buen día, jóvenes.